¿Cómo me gustaría que contestaran todos al mismo tiempo para animar a los hermanos? Contesten. Buenos días. Buenos días. Esta mañana tenemos nosotros una historia bien interesante. ¿Saben que esta historia, qué bueno que se pudiera recordar de vez en cuando? Quizá no la misma historia, pero el mismo objetivo de la historia. Yo quisiera que los niños que tengo aquí frente a mí pudieran entender perfectamente la historia. ¿Y qué les parece, papás? Esta mañana esta historia es también para compartir con ustedes. Esta historia sucedió muchos años atrás. Estamos hablando del año 589, en el cual el rey Nabucodonosor entró a la ciudad de Jerusalén. ¿Algunos de ustedes se recuerdan qué era el edificio principal en la ciudad de Jerusalén? ¿Nadie recuerda qué era el edificio principal que había en la ciudad de Jerusalén? Era algo tan hermoso que se suponía que nunca más iba a haber un edificio igual a ese. Era el templo que construyó el rey Salomón. Se decía en todo el mundo existente de aquella época que nunca había habido un edificio tan hermoso como el templo que hizo el rey Salomón para que Dios habitara ahí. Pero ¿saben una cosa? Este templo, a pesar de la gloria que tenía, muy pronto las personas que asistían al templo no tuvieron suficiente cuidado de él. Y en varias ocasiones el templo sufrió algo de deterioro. Pero en el año 586 invadió el rey Nabucodonosor esta ciudad y lo primero que destruyeron tristemente fue la casa de Dios. Y la destruyeron totalmente. ¡Qué tristeza! Los que realmente amaban a Dios se sintieron tan conmovidos y tan tristes porque pensaron, ¿dónde vamos a adorar de aquí en adelante? A pesar de que fue destruida la casa, de todas maneras, hubo muchísimas personas cautivas y estas se las llevaron a Babilonia. Estaban en Babilonia por mucho tiempo. Y un día, allá en Babilonia, otro rey muy importante hizo una fiesta solo para oficiales de gobierno. ¿Y saben cuántos invitados tenía el rey? El rey invitó a 1000 personas. 1000 personas son muchas personas. Y estas personas, sorpresivamente para todo el mundo, lo más trágico que hicieron en ese día de fiesta era que los vasos de oro que había mandado a hacer Salomón para que adoraran en el templo de Dios, esos que se llevó el rey Nabucodonosor, son los vasos que en esta fiesta servían para que las personas tomaran licor. Las personas estaban realmente trastornadas de su cabeza con lo que ellos estaban tomando. Era vino. Y ustedes saben que el vino no hace sino trastornar la mente de las personas. En ese momento, cuando todo era pura risa y alegría, parecía que todo el mundo estaba feliz. En ese momento aprovechó el rey de Persia, Ciro, para entrar a la ciudad de Babilonia. Él desvió el río Éufrates para otro cauce, y ahí por el cauce del río donde antes corría, por ahí entraron, y cuando el pueblo se dio cuenta, todos estaban ya en medio de la ciudad y no pudieron hacer absolutamente nada. Lo que el rey Ciro se llevó, en su mayoría, fueron personas judías. Miren que él tenía una comisión divina. La comisión divina era llevarse al pueblo judío para que regresaran a Jerusalén y reedificaran aquel templo que fue destruido cuando entró Nabucodonosor. Voy a contarles algo especial. Cuando él se llevó al pueblo judío, los mandó a todos a Jerusalén y les dijo, vayan a reedificar nuevamente el templo que fue destruido para adorar a Dios. Y las personas que hablan acerca de este templo
dijeron que el nuevo templo no tenía la grandeza del primero. No estaba tan bonito como el primero. Era un templo muy diferente, pero trataron de hacer lo mejor que pudieron. ¿Saben una cosa? Fue pronosticado en el libro de Ageo, en el capítulo 2 y el versículo 9, algo que Dios le dijo al profeta Ageo. Él le dijo que la segunda casa tendría todavía más magnitud que la primera casa. Nadie hubiese imaginado eso. Pero ¿saben por qué lo dijo? Porque ahí, 500 años después de esta noticia, nació el Rey del Cielo. El Jesús que nosotros hablamos, convertido en un bebé, vino a nacer en la ciudad de Belén. Y en realidad, cuando los padres presentaron a este niño, y cuando este niño fue suficiente grande para visitar por él mismo el templo, esta casa se llenó de grandeza. Y yo quiero hacer una pregunta esta mañana. Ustedes y yo, ¿habremos sentido la semana pasada la grandeza de Dios en este lugar? Dios, por medio del Espíritu Santo, visita su casa cuando nosotros invocamos su nombre. Y es de suponer que sábado a sábado el Dios del cielo está presente en este lugar. Pero cuando nosotros nos ponemos a platicar, nos ponemos a hacer cosas que no debemos hacer en la casa de Dios, se ausenta el Espíritu de Dios y se ausentan tus santos ángeles. Si estuviésemos afuera, yo les diría que lo que yo les recomendaba que hiciéramos era caminar de puntitas en la casa de Dios para no hacer ruido. A Dios no le gusta el desorden, no le gustan los cuchicheos, y le gusta que cuando estamos aquí vengamos a adorar. Como ya estamos dentro del templo, yo les voy a dar una sugerencia. Cuando ustedes regresen a sus lugares, regresen de puntitas sin hacer el más mínimo ruido. Inclinen su rostro y pidan a Dios que su Santo Espíritu venga a este lugar. Esta mañana yo quiero que ustedes y cada uno de sus papás, incluyéndome a mí, podamos disfrutar de la presencia y la paz que Dios prometió traer a su casa de oración y que está dispuesto a cumplir esta mañana y todos los sábados venideros. Tengamos reverencia en la casa de Dios. La historia terminó. Pueden regresar a sus lugares y por favor, probemos hoy que la presencia de Dios está en nuestras vidas.